Gloria a Jesús. Gloria a Dios, amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Santo, santo eres Jehová. Gloria a Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús, por tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo eres Dios. Aleluya. Jeremías capítulo 6, verso 16. Amén, gloria a Dios. Dice así, para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atarayas, para que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Maravilloso Dios, te doy gracias porque eres bueno y precioso. La honra y la gloria sea dada a ti en todo momento, maravilloso Señor. En este momento nos paramos, maravilloso Dios, esperanzados en ti, maravilloso Dios, que tú has de poner palabras, que tú has de dar, maravilloso Dios, el mensaje de parte tuya, maravilloso Señor, para que tu pueblo, maravilloso Dios, se pueda percibir, que tu pueblo pueda recibir tu palabra, maravilloso Dios, que tu pueblo, Dios mío, escuche atentamente tus palabras, Dios mío, que sea palabra tuya, maravilloso Dios, que no sea palabra nuestra, Dios mío, sino que seas tú, maravilloso Dios, para que tú edifiques al pueblo, maravilloso Dios, para que el pueblo aprenda a conocer tu voz, aprenda a, Dios mío, a escuchar tu palabra, maravilloso Dios, y que tu palabra haga el efecto necesario, Dios mío, que tanto deseamos, que tanto queremos en nuestras vidas, maravilloso Dios, para honra y gloria de tu nombre. Amén, Jesús. Amén. Y amén, bendito sea el Señor. Puede sentarse, amado hermano, pero acuérdese que la alabanza le pertenece al Señor. Con la alabanza, amado hermano, si es del Señor, nosotros somos deudores, bendito sea el Señor, porque en otro tiempo no podíamos ni hablar, amado hermano, ni cantar, amado hermano, con el gozo que lo hacemos hoy. Ahora con decir gloria a Dios, aleluya, amado hermano, y escuchar su palabra, bendito sea el Señor. Muchas veces, aunque nos duela, aunque nos ahinque la palabra de Dios, bendito sea el Señor, pero por lo menos estamos vivos y estamos, Dios, y estamos recibiendo la palabra de Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Para ese tiempo, amado hermano, cuando el pueblo de Israel Vive Jesús. estaba, amado hermano, en todo su apogeo, pero en cuanto, amado hermano, a estar mal delante de la presencia de Dios. Te adoro, Dios. Y qué triste es, amado hermano, hoy en día, como la humanidad camina. La humanidad camina hoy en día como caminaba en aquel entonces el pueblo de Israel, diciendo que tenía a Dios, que le servía a Dios, mas sin embargo andaba lejos de Dios. Por eso que el pueblo, amado hermano, escuchaba la voz de Dios, amado hermano, pero no atendía. El escuchar y atender la voz de Dios son dos cosas muy diferentes, amado hermano. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios, amado hermano, pero no la atendemos. Cuando nosotros atendemos es porque nos interesa escuchar, y si nos interesa escuchar, nos interesa aplicarnos la palabra de Dios. El pueblo de Israel andaba en aquella forma, amado hermano, que tenía palabra de Dios. Por falta de profeta, el pueblo de Dios no estaba, amado hermano, ni descuidado, sino era por falta de atender, por falta de nosotros escuchar la palabra de Dios. Gracias, Padre. Y hoy en día, amado hermano, lamentablemente, pero muchos pueblos dice que es pueblo de Dios, pero camina y anda lejos de la voluntad de Dios. Santo Dios. Porque escucha la palabra, mas sin embargo no la escucha para su beneficio. La escucha, amado hermano, para ponerla, amado hermano, para no ponerla en práctica. Al escucharla nosotros la palabra, la tenemos que poner en práctica. Nosotros mismos nos tenemos que aplicar la palabra de Dios para entonces ver que la palabra de Dios es eficaz en nuestras vidas. Gloria a Cristo, aleluya. Por eso que el Señor levanta a Jeremías, amado
hermano. Jeremías fue un hombre que se le dijo desde el principio que iba a ser enviado a un pueblo duro de servir, a un pueblo que no era fácil amado hermano, de enseñarle y mucho menos predicarle la palabra del Señor. Hoy en día, amado hermano, muchos de los que están predicando, de los que predican verdaderamente la palabra de Dios, es lo mismo, amado hermano, porque hay un pueblo que dice que conoce la palabra de Dios, mas sin embargo no es hacedor de la palabra de Dios. Gracias, Padre. Son personas que conocen la palabra de Dios, amado hermano, y a través de la misma palabra del Señor, amado hermano, han quedado convictos. Son personas, amado hermano, que no pueden ni aplicarse la palabra de Dios, mucho menos predicar un evangelio santo, un evangelio puro delante de la presencia de Dios. Alabado sea el Cordero, aleluya. En aquel entonces el pueblo de Israel, amado hermano, caminaba y decía que tenía Dios. Y no solamente que tenía Dios, sino que andaba y se dejaba regir por su palabra. Mi alma te adora, Dios. Mas sin embargo, amado hermano, era todo lo contrario. Era todo lo contrario, amado hermano, porque no andaba, no hacía, no era hacedor de la palabra. Bendito sea el Señor. Por eso que Jeremías le dice, el Señor le dice a través de Jeremías al pueblo, así dijo Jehová. En otras palabras, Jehová tiene una preguntita para nosotros. Así dijo, paraos en los caminos. Nosotros la mayoría de veces, amado hermano, la palabra nos insta y nos llama a cuenta a nosotros estando dentro de los caminos de Dios. Santo Dios, aleluya. Te adoro, Dios. Esto es lo grande esto es lo grande y lo terrible de la palabra de Dios. Porque el Señor, amado hermano, después que nos llama, después que nosotros, amado hermano, somos personas, amado hermano, que hacemos la voluntad de Dios, que venimos a sus caminos. Muchas gracias. Que venimos a sus caminos, amado hermano. No nos llama el Señor a los caminos del Señor para ocupar nada más un banco, amado hermano, para estar en un lugar solo recibiendo la palabra, sino que nos llama, amado hermano, nos limpia para que nosotros, amado hermano, pongamos la palabra de Dios en práctica, que nos la apliquemos a nuestra vida. Si no la aplicamos a nuestra vida, el Señor nos llama a cuenta. Porque la palabra de Dios, amado hermano, tiene que tener una efectividad en su vida y en mi vida. Tiene que ser la palabra de Dios, tiene que hacer efecto en su vida y en mi vida. Y entonces a través del tiempo, amado hermano, la palabra dice, amado hermano, que Jesucristo dijo que por su fruto, y si conocía quién era. Santo Dios. Gloria a Dios. El cristiano se conoce por el fruto. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Jesús. Porque el cristiano da fruto, amado hermano. Entonces, en el tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel, aunque tenía la palabra de Dios, aunque tenía los profetas, mas sin embargo, no se aplicaba la palabra de Dios. Y decía, amado hermano, que era un pueblo de Dios y que era el pueblo escogido de Dios, amado hermano, mas sin embargo, caminaba lejos de la voluntad de Dios. Gloria a tu nombre, Dios. Santo eres, Señor. Y caminar lejos de la voluntad de Dios, amado hermano, se ha vuelto hoy en día tan de moda. Tan de moda, amado hermano, que se ha puesto hoy en día, amado hermano, que habemos personas, mire cómo lo voy a decir, habemos personas que caminamos desordenadamente, caminamos como a nosotros nos parece, como nosotros queremos, amado hermano, y esto aquí no es caminar porque como nosotros queramos, amado hermano, como a nosotros nos parezca, no es caminar así. Vive Dios, aleluya. Hay que caminar bajo el orden. ¿Qué orden? Bajo el orden del Espíritu de Dios. Sí, Señor, aleluya. Hay personas que hoy en día dicen es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, amado hermano, y caminan desordenadamente, utilizan esa frase, amado hermano, para encontrar libertinaje en los caminos del Señor y para no someterse a la palabra de Dios. Mire, una persona, amado hermano, que se somete a la palabra de Dios, es una persona que es ejemplo, es una persona que la palabra del Señor, amado hermano, en vez de señalarlo, lo que le hace, amado hermano, lo que le indica que está caminando de acuerdo como dice la palabra de Dios. Gloria a Bendito Dios, aleluya. Te adora mi alma, Señor. Hoy en día, amado hermano, hay muchos pueblos, o habemos muchos pueblos, amado hermano, que el Señor nos tiene que decir, parados en los caminos. Porque aunque usted no lo crea, el Evangelio es un camino.
Gloria a Dios. El Evangelio es un camino donde muchos transitamos por él. Si usted se va a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 9, dice que el apóstol Pablo salió, amado hermano, a reprender a aquellos que andaban, los que eran del camino, hablando, amado hermano, que hay un camino el cual el pueblo de Dios transita, amado hermano, el cual nosotros tenemos que caminar, amado hermano, y muchas veces al caminar, amado hermano, si no buscamos la presencia de Dios, si no nosotros buscamos la presencia de Dios, nos podemos extraviar. ¿Y cuál es lo que debe hacer una persona cuando está extraviada, amado hermano? Es preguntar. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado, amado hermano. Muchas veces hemos salido para un sitio y nos extraviamos. Bendito sea el Señor. Aquí hay un hermano que dice que no. Qué bueno. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado un montón de veces. Que he salido para un lugar, amado hermano, y sabemos que estamos extraviados. El mismo corazón nos dice que estamos extraviados. Y la esposa a nuestro lado dice, párate y pregunta. Y nosotros decimos, no, quiero caminar un poquito más. Si no lo encuentro un poquito más, entonces preguntamos. Y así somos personas, amado hermano, dentro de los caminos del Señor. En vez de preguntar, seguimos caminando. Y en vez de preguntar, queremos seguir hacia adelante, sabiendo nosotros mismos que estamos mal y que es tiempo de pararnos a preguntar. Por eso que, amado hermano, el mismo Dios le hace, amado hermano, el pueblo de Israel le hace la pregunta, le dice, paraos en los caminos y preguntad cuál sean las sendas antiguas. Santo, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Te adoro, Dios. O sea que nosotros podemos estar en el camino del Señor y a la larga nos podemos extraviar. Por eso es que el Señor nos manda a preguntar, amado hermano, porque muchas veces, amado hermano, creemos que estamos en el camino correcto. Tiene razón, como dijo entonces el gran rey Salomón, que decía, hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿verdad? Le parecen perfectos. Gloria a Dios. Pero su final es camino de perdición. Gracias, Padre. Te adoramos, Dios. Y así hay personas hoy en día, amado hermano, creen que están en los caminos del Señor. Ay, yo soy cristiano. Ay, no, a mí no me tienen que decir cómo yo tengo que andar. A mí la palabra me dice esto o lo otro. Amado hermano, y andan en contra. Solo utilizan la palabra de Dios para taparse, para salir del paso nada más. Porque sabe que la palabra lo está instando, lo está molestando, amado hermano. Muchos andan hasta huyendo. Te adoramos, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. A tu nombre, gloria. Aleluya. Pues en vano dice la palabra muchas veces, amado hermano, huye al impío sin que nadie lo persiga. Te adoro, Dios. Y cuando uno está mal delante de la presencia de Dios, amado hermano, uno se quiere justificar, uno no quiere reconocer, amado hermano, uno no quiere, mire, amado hermano, si le dicen la verdad se molesta o me molesto. Te adoro, Dios santo, eres Jehová. Porque la palabra de Dios tanto corta para allá como corta para acá. Gloria a Dios. Aquí no hay nenes, amado hermano, que el Señor tenga preferencia. Vive Dios. La palabra de Dios, amado hermano, es para señalar, amado hermano, la condición del ser humano. Y al ser humano no le gusta que le señalen su condición. Mucho menos, amado hermano, cuando está en una falta, amado hermano, como que le causa molestia. Gloria a Dios. Por eso que la palabra del Señor es como una espada de doble filo. Por donde quiera que usted la tire, amado hermano, si usted la tira, usted puede cortar a alguien, pero se va a terminar cortando usted también. Porque la palabra de Dios, si usted no vive la palabra de Dios, si yo no vivo la palabra de Dios, yo me voy a cortar y me voy a montar yo solo. Gloria a Dios. Demasiado, gracias. Y Jeremías le hace una preguntita al pueblo de Israel, le dice, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Te adoro, Dios. Aleluya. Hay personas que dicen que andan en la senda antigua, amado hermano, y andan más en la senda moderna que otra cosa. Aleluya. ¿Y cómo yo sé que andan en la senda moderna? Es, amado hermano, porque no viven la palabra. Es porque no aplican la palabra de Dios. El libro de Santiago dice, amado hermano, que en los postreros días hay personas, van a haber un montón de personas que se van a amontonar, amado hermano, con comezón de oír. Sí, Señor. La palabra de Dios. Menos no van a querer, amado hermano, ponerse en práctica, no van a querer aplicarse a la palabra de Dios. Y en esos tiempos estamos viviendo hoy en día.
Gloria sea tu Santo nombre, Jesús. Jesús. Santo Dios. Aleluya. Donde se predica la palabra del Señor ya todo el mundo no quiere venir. ¿Estamos viviendo en ese tiempo, sí o no? ¿Usted cree que querían escuchar a Jeremías con un mensaje, amado hermano, que el cual le decía la verdad, le cantaba la verdad a las personas? Mire, amado hermano, las personas que hoy en día están predicando la palabra de Dios, hoy en día le dicen que somos unos fanáticos, nos dicen que somos, amado hermano, unos extremistas, nos dicen, amado hermano, cuánto nombre hay, amado hermano, para que no escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, amado hermano, nos pega la llaga. Gloria a Dios. Cuando estamos mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Y esto es lo lindo y lo bello, amado hermano. Antes de que le pele la llaga a usted, se la pela, amado hermano, al predicador, al quien sea, amado hermano, si es que no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Te alaba. Por eso, amado hermano, es que hoy en día nosotros tenemos que caminar, amado hermano, tenemos que procurar, amado hermano, estar bien delante de la presencia de Dios, porque somos inexcusables, no tenemos excusa, no tenemos ninguna, amado hermano, ninguna excusa delante de la presencia de Dios. Hoy caminamos, amado hermano, con 66 libros en nuestras manos, amado hermano, con la verdad en las manos, amado hermano, y muchos andan extraviados en ella misma. ¿Cómo es eso? Gloria sea. Porque anda la palabra de Dios nada más solamente con amado hermano, solo aparentando. Y el pueblo de Dios no puede aparentar. El pueblo de Dios es para, amado hermano, para vivir la palabra de Dios. Para decirle, amado hermano, a aquel que no la viva, amado hermano, y decirle, yo puedo vivir la palabra de Dios. No es porque yo sea mejor que nadie, sino porque Dios me ha dado el entendimiento. Dios me ha dado la sabiduría. Me ha dado un Espíritu Santo, el cual me indica, me insta a vivir y a seguir y a regirme por la palabra de Dios. El Aleluya. alma te bendice, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Parados en los caminos. Y dice, Santo Jesús. y preguntar por las sendas antiguas. Y no solamente preguntar, sino dice, y andar por ellas. Santo. O sea que si nosotros nos deslizamos, nos descuidamos, usted sabe que el pecado es algo que gusta al ser humano. ¿Cuánto lo sabe? Amén. Seamos sinceros, amado hermano. Amén. Muchos de nosotros salimos, amado hermano, de ese mundo apestoso, amado hermano, y el pecado es algo, amado hermano, que le encanta a la carne. Por eso que el apóstol Pablo dijo claramente, amado hermano, que hay una lucha tremenda entre el espíritu y la carne, amado hermano. El espíritu tira hacia arriba y la carne tira hacia abajo. A la carne le encanta el pecado, le llama la atención. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. El enemigo conoce, amado hermano, como nos tuvo atado en un tiempo, sabe cuál era lo que a nosotros nos gustaba, y por ahí nos tira, amado hermano, sin compasión. Santo eres Jesús. Entonces, amado hermano, muchas veces no queremos, aunque la palabra de Dios muchas veces nos pega la llaga y uno decimos, ¡ay, ay, ay! Por ahí no, es muy fuerte. Santo Dios. Por eso que la palabra dice, preguntar cuál sea la senda antigua y andar por ella. Gracias, Dios. Gracias, Señor. El que anda por la senda del Señor, el que anda por la senda que el Señor ha puesto en su vida o en mi vida, amado hermano, serán agradables los caminos del Señor, porque hoy en día, amado hermano, hay personas que no quieren andar en esta senda, en este camino. Mi alma te adora, Dios. Es porque no les gusta andar en las sendas antiguas. Mi alma te adora, Dios. Es porque no quieren pagar un precio. Es porque le llama la atención la vida fácil. Le llama la atención un evangelio fácil, un evangelio barato, el cual no lo va a llevar a ningún lado, el cual nada más se va, ellos mismos se están engañando por sí solos. Mire, amado hermano, la palabra de Dios no es para entretener ni engañar a nadie, sino es para, amado hermano, para salvar, para convertir y salvar las almas que se pierden. Sí, señora. Para eso es la palabra de Dios. Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias a Dios. Este evangelio no ha pasado de moda, amado hermano. Lo mismo que le pidió al pueblo de Israel, eso mismo pide el Señor hoy en día. Te adoro, Dios santo. Los mismos requisitos de la salvación,
que pidió el Señor para el pueblo, amado hermano, para todo aquel que sea salvo. Dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo, que tenemos, amado hermano, que aplicarnos la palabra de Dios. Tenemos que ser un hombre, una nueva criatura. Una nueva criatura es alguien que ha nacido, es alguien, amado hermano, que se ha dejado, amado hermano, dominar ¿por qué? Por el Espíritu de Dios y luego la palabra de Dios. Te adoro, Dios. Aleluya, santo. ¿Cuál sea el buen camino y andar por él? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi alma te adora, Dios. Mire los beneficios que trae el Evangelio de Dios. El Evangelio, amado hermano, es beneficio a todos nosotros. Usted nunca ha estado afligido, amado hermano, abatido a causa del pecado. Yo lo estuve en un tiempo, amado hermano. Yo lo estuve en un tiempo porque el pecado esclaviza. El pecado, amado hermano, asedia. Y no solamente eso, usted no puede estar un día tranquilo. Hay en la conciencia de uno, amado hermano, hay como algo que impulsa, amado hermano, que nos dice: tú estás mal delante de la presencia de Dios, tú no estás bien. En el día más bueno que nosotros tuvimos fuera de los caminos del Señor, nunca volvimos a tener una paz completa. Mi alma te adora, Dios. Por eso que hay muchos hombres que no tienen a Dios, botan el dinero en drogas, botan dinero en licor, amado hermano, buscando felicidad. ¿Por qué? Porque el mundo, amado hermano, esclaviza, Satanás esclaviza y nunca puede poner paz en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque hay un lugar, amado hermano, que le pertenece a Dios, que el único que lo puede saciar se llama Jehová de los ejércitos, se llama el Dios Todopoderoso, que le puso un lugar, amado hermano, al ser humano, para que el hombre pueda entender, para que pueda experimentar que el único que lo puede llenar se llama Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoro. Aquel que no ha conocido a Dios no puede entender esto. Para usted poderlo entender, usted tiene que venir a los caminos del Señor, confesar a Jesucristo con sus labios. Y no solamente confesar, llorar nuestro pecado, arrepentirnos, amado hermano, de corazón. Entonces, amado hermano, viene el perdón de Dios. Entonces nosotros podemos ver, amado hermano, y decimos: esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que nunca pude encontrar fuera de los caminos de Dios. Una paz completa, una seguridad de que si Cristo viene, yo no pierdo nada. Gloria a tu nombre, Jesús. Eso es hallar descanso a nuestra alma, amado hermano. Te adoramos, Dios. Y aquel que se ha convertido a Dios no va a encontrar descanso, amado hermano, en el día que se ha levantado la iglesia, en el día del rato, no. El descanso para nuestra alma se viene a efectuar, amado hermano, desde el momento que nosotros somos quebrantados, desde el momento que nosotros venimos a los caminos de Dios, desde el momento que nosotros le dijimos a Dios: no puedo más con esta vida, haz una criatura nueva en mí, yo quiero servirte con alegría de corazón, yo quiero que tú seas el que gobiernes mi vida. Entonces el Señor dice: ahora es que voy a entrar en ti, ahora es que te voy a dar paz, te voy a dar descanso para esta alma. Si no fuera por ese descanso en esta alma, nosotros, amado hermano, hace tiempo se nos había ido el primer amor, se nos había ido el gozo y no estuviéramos en los caminos de Dios. Pero por tanto el Señor va a dar una paz, amado hermano, que no la puede perturbar el enemigo. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo. El enemigo pone prueba, el enemigo pone aflicción, pero no puede perturbar esta paz. Esta paz viene a ser perturbada cuando nosotros, de nuestra propia voluntad, dejamos de servir al Señor. Nos cansamos de las pruebas, nos cansamos de lo que nos hace el enemigo para ser encadenados por él. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios. Entonces es que esa paz es quitada de nuestro corazón. Porque las pruebas, amado hermano, son parte del cristiano. Son parte de nuestra vida. Son necesarias en nuestra vida. Si no tuvieran las pruebas y las dificultades en nuestra vida, amado hermano, entonces mucho menos buscaremos la presencia de Dios. Oh, te adoro, Dios santo. Santo Jesús. Mi alma te adora, Dios. Porque cuando están todas las cosas bien, cuando está la nevera llena, cuando está la alacena, amado hermano, que no le cabe más un potecito de salsa o habichuela o lo que sea, todo está bien, olvídese. Te adoro, papá.
En la alacena hay 4, 5, 6 faldos de arroz, y no está todo. Todo lo del cristiano, amado hermano. Y el freezer, amado hermano, no cabe más un cantito de carne nada más, porque está lleno. Mi alma te adora, Dios, aleluya. No me hace falta nada más. Te adoro, Jesús. No me hace falta nada más. Señor, no te necesito. Aleluya. Oye, amado hermano, la persona que piensa así, déjeme decirle, con todo el respeto que usted se merece, pero es un miserable. Sí, Señor, aleluya. La persona que piensa así es un miserable. Será del cielo, pobremente. Porque, amado hermano, con que la nevera esté llena, con lo que todo esté lleno, siempre hace falta Jesús, Cristo en nuestra vida. Siempre hace falta el Señor en nuestra alma, amado hermano. El día que nosotros nos cansemos de Él, entonces, amado hermano, hemos dejado de andar en las sendas antiguas y caminamos en las sendas modernas. Gloria a Te alabo, Dios, aleluya. No hay otra senda, amado hermano. Mi alma te adora. Tenemos que caminar por las sendas antiguas, por la senda que anduvo Jesucristo. Sí, Señor. Cristo, siendo el Hijo de Dios, amado hermano, nos dio ejemplo cómo vivir y caminar en los caminos del Señor. Gracias, Le Padre. hicieron la vida imposible, le hicieron la vida de cuadrito, los mismos que estaban dentro, supuestamente, del templo. Gloria a Los mismos escribas y los fariseos. Miren por quiénes fueron juzgados, si no fue por Anás y Caifás. Te adoro, Dios. Y por causa de ellos fue que Herodes lo hizo culpable para ser muerto en muerte de cruz. Que dice que los mismos sacerdotes fueron los que injuriaron al pueblo para que dijeran crucifíquenle. Mi alma te adora, Padre. Te adora. Vive Dios, Aleluya. gloria a Dios. Porque la prueba que duele, amado hermano, para aquel que está en Cristo y que anda en el camino, en la senda antigua, amado hermano, no es el de afuera, es el de adentro, es el que come con nosotros, es el que está con nosotros, y cuando nos descuidamos, viene la puñalada por detrás. Te adoro, Gloria a Padre. Dios. Santo. Bendito Dios, aleluya. Tu nombre, gloria. Yo no estoy predicando otro evangelio, amado hermano. Esto es lo que siempre se ha predicado y lo que se debe predicar, amado hermano. Porque por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar, amado hermano, para no caer en ese mismo desenfreno que han caído muchísimas personas. Cuando nosotros andamos en el camino y estamos en la palabra del Señor, nos cuidamos para no ser uno de ellos. Santo. Te adoramos, Dios. Gloria a tu nombre, Por eso que a mí me encanta la epístola de Juan, amado hermano. La epístola de Juan, capítulo 1, verso 2, del 15 al 18, dice: eran de nosotros, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Te adoramos. Porque salen de nosotros. Son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice con lágrimas en mis ojos, lo digo que os cuidéis de ellos. Son enemigos de la cruz de Cristo. Vive Dios. Te adoro, Dios. Aleluya. Santo. ¿Estará Cristo dividido? Gloria a Dios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: ¿está Cristo dividido? De ninguna manera, amado hermano. El que anda en la senda antigua, amado hermano, anda, amado hermano, con alegría, anda amado hermano, con regocijo. Si ve que alguien está fallando, amado hermano, trata de darle la mano y le dice: yo estoy contigo, yo te voy a ayudar a que sigas hacia adelante. Tienes que caminar de esta forma para que no se salga, amado hermano. Que no se salga de la senda del Señor. Mi alma te adora. El Señor le hizo la pregunta al pueblo de Israel, se le hizo de varias formas. Y en el verso 17, miren cómo lo sigue diciendo. Dice: puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen escuchar el sonido de la trompeta. El atalaya era, amado hermano, en que en la antigüedad se construía una torre. Mi alma te adora, Jesús. Se construía una torre, la cual era con el propósito de ver al enemigo cuando viniera de lejos. Ese era el propósito de la atalaya. O sea que la atalaya no se podía dormir, amado hermano, porque de él dependía la salvación y la seguridad del pueblo. Jesús. Y para que el pueblo se diese cuenta, amado hermano, que venía el enemigo, tenían que tener a alguien vigilando. Te adoro, Dios. Y entonces, como el Señor sabía cuál era la costumbre del pueblo, pues entonces le pone a Jeremías como atalaya, que le diga dónde está el peligro, por qué ellos se han salido de la voluntad de Dios. Y
Bendito Dios, aleluya. Porque la palabra del Señor, amado hermano, siempre nos habla con una facilidad para que nosotros la podamos entender. Lo que pasa es muchas veces, amado hermano, aquel que no tiene a Dios, amado hermano, se la tiene que explicar uno, amado hermano, como un nene pequeño. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero el pueblo que está llamado a ser pueblo de Dios, que está llamado a tener el Espíritu de Dios, amado hermano, es para que Él mismo sea el intérprete de la misma palabra. La misma palabra da testimonio, amado hermano, de lo que yo estoy hablando. Usted tiene que entender con exactitud lo que el Espíritu quiere decir. Por eso es que el Señor dice claramente en el libro de Apocalipsis que el que tenga oído, oiga. Sí, Señor. Gloria a Dios. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, de Dios. Y hoy en día, amado hermano, muchos pueblos dicen que saben. ¿Y por qué le da otra interpretación a la palabra? Si la interpretación a la palabra es la misma. Te adoramos, Padre. ¿O acaso tendrán un espíritu diferente al de nosotros? Seguro que lo tienen. Porque el Espíritu de Dios es uno, no son varios, es uno. Quiere decir que a lo mejor ellos no tienen el Espíritu de Dios, tienen otro espíritu, el cual tienen que tener cuidado. Y el atalaya, amado hermano, hacía su trabajo, amado hermano, en decir: ahí viene el enemigo, viene por tal parte. Y tenía diferentes sonidos de la trompeta que el pueblo nada más conocía. Y esto se aplica muy de acuerdo a lo que nosotros tenemos a la palabra de Dios. Hoy en día el pueblo de Dios, amado hermano, está, amado hermano, a la espera de escuchar el sonar de la trompeta, donde se ha recogido la iglesia del Señor. Van a haber muchos que no lo van a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque andan en otras sendas, porque andan en las sendas modernas, no andan en la senda antigua, no andan escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, no van a escuchar el sonar de la trompeta. No van a escuchar cuando la atalaya, que es el Espíritu Santo, diga: recoger mi iglesia, recoger mi pueblo, para que venga delante de la presencia mía. Gracias, Padre. Mi alma te adora, Jesús. Gracias a Dios. No lo van a escuchar porque no andan de acuerdo, como dice la palabra de Dios. Andan de acuerdo a lo que ellos piensan, andan de acuerdo a su propia voluntad, sus propios corazones. Y esto es, amado hermano, no es por andar, esto no es por lo que yo creo, esto no es por lo que yo sienta, amado hermano. Hay muchos pueblos que dicen: yo siento de parte de Dios esto, y muchas veces son lo que el corazón le dicta, y muchas veces son movidos, amado hermano, no por otra fuerza que no sea, amado hermano, espíritu de error, amado hermano. Mire, la palabra de Dios es clara, amado hermano. Y la palabra de Dios dice: así dijo Jehová, así dice el Señor. No puede decir, amado hermano, tal cosa, sino que cuando es el Espíritu de Dios, el Espíritu habla claramente a la iglesia del Señor. De Dios, alma te adora, Dios. Esto es si usted lo toma o lo deja. Esto es si usted anda en los caminos del Señor o no camine. Pero no podemos entretener a nadie, amado hermano, porque le vamos a dar cuenta a Dios. Jeremías, amado hermano, hizo su trabajo. El pueblo no quiso caminar, porque aquí se lo dice tras otra vez, amado hermano. Mire cómo lo sigue diciendo. Mire cómo dice en el versículo 16. En el versículo 16 dice: no andaremos. En el versículo 17, después que le dice: escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Hay personas, amado hermano, que por más que se le predique la palabra del Señor, puede venir un ángel, amado hermano, y le dice: andas en la senda moderna, tienes que volver a la senda antigua. Va a decir: eso no es de Dios. Porque ya tienen el corazón dañado, ya tienen el corazón cauterizado, ya la palabra de Dios no tiene ningún efecto. Gracias, Padre. ¿Sabe cómo usted puede? La palabra de Dios tiene efecto en ella cuando usted se arreguinda la palabra de Dios. Y usted en oración, una de las oraciones que tiene que hacer el pueblo de Dios es decirle: Señor, nunca permitas que yo tire tu palabra tuya al piso. No permitas que tu palabra caiga al piso. Que tu palabra siempre me redarguya, pero que seas tú. Y que usted, cuando usted tiene esa relación con Dios y usted le pide a Dios, amado hermano, que sea Él el que gobierne su vida, y que usted sabe cuál es la forma que Dios va a tratar con usted. Usted aprende a ser dirigido por la palabra de Dios, aprende a ser dirigido por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu habla, amado hermano, hay una conexión rápida, amado hermano. Esto es instantáneo, amado hermano, en el que está predicando y en la palabra de Dios, amado hermano. Esto es algo
la misma palabra da testimonio, dice, esta es palabra mía, escucha la palabra de Dios. Mi alma te adora, Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Gloria a Dios. Y es cortante como una espada de doble filo. Gracias, Jesús. Pero hoy en día hay personas que están tan cauterizados que puede venir, amado hermano, puede venir Miguel, el arcángel Miguel, puede venir quien sea, el guerrero más grande que el Señor tenga, puede venir un querubín, lo que sea, amado hermano, y le puede predicar un mensaje y va a decir, eso no es de Dios. Mire, amado hermano, cuando el Espíritu de Dios empieza a hablar, Te alabo, Jesús. tiene que haber una conexión entre aquel que está hablando la palabra de Dios y su espíritu, porque el Señor, amado hermano, a pesar de que está alrededor nuestro, está dentro de nosotros, y el mismo espíritu da testimonio de la palabra, y la palabra, amado hermano, tiene una conexión instantáneamente, el cual aquello, amado hermano, es como cuando usted abre el chorro del agua, amado hermano, y empieza a fluir, y usted siente, amado hermano, que aquella agua es agua cristalina, es agua que a usted le agrada a su cuerpo, amado hermano. Así mismo es la palabra de Dios. Gracias a Dios. La palabra de Dios no empalaga. Aleluya. A su nombre, gloria. La palabra de Dios es algo que usted se queda con hambre y usted sigue comiendo y empieza a saborear la palabra de Dios, y entonces usted viene a decir, viene a caer en cuenta y dice, verdaderamente que la palabra de Dios me ha hablado, verdaderamente que la palabra de Dios me ha redarguido, es vale que yo vuelva a los caminos, he caminado mal, el Señor me ha hablado con amor y con misericordia para que yo vuelva a los caminos, Gloria a Dios. a sus sendas antiguas. Gracias, Padre. Santo Dios. Y si está caminando, óigame, es un gozo insaciable. Porque la misma palabra le dice que está bien y está en los caminos del Señor. Y hay una satisfacción grande. No es de vanidad, amado hermano, sino una satisfacción porque usted ha podido permanecer y el Señor, amado hermano, se regocija en él. Y su espíritu, amado hermano, tiene más paz todavía. Gracias a Dios. Pero qué triste es cuando la persona dice no. Sabe que está perdido. Mi alma te adora. Sabe que no hay otra escapatoria. Santo. Y todavía dicen no, no, no. Y se lo dicen hasta en inglés, no way. No way. Mi alma te adora, Dios. De ninguna manera. Te adoro, Dios. Santo Dios. El libro de los Hebreos capítulo 10 dice que para la persona que pisoteare la sangre de Cristo, y eso se convierte, amado hermano, se convierte cuando nosotros echamos la palabra de Dios por la borda, amado hermano, estamos echando en otras palabras, amado hermano, casi el sacrificio de Cristo, amado hermano, de la misma forma, y no solamente lo botamos, nos paramos en él, amado hermano, y le hacemos así. El libro de los Hebreos dice que el que pisotee a la sangre de Cristo, siendo inocente a la sangre de Cristo, dice que ya no hay más sacrificio para él. Que ya no hay. ¿Sabe qué indica eso? Eso quiere decir, amado hermano, también que ya no hay nadie que lo pueda presentar a él, amado hermano, justificado delante de la presencia de Dios. Porque Jesucristo dijo en Juan 10:10, amado hermano, que él había venido al mundo, dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero también él dijo en el capítulo 10, amado hermano, verso 1, dijo que él era la puerta. En otras palabras, para la salvación nosotros tenemos que entrar a través de Cristo. Y si nosotros no entramos a través del sacrificio de Cristo, por más que usted toque un montón de puertas, no va a encontrar salvación. Porque la única que tiene salvación es a través de Cristo. Santo. A su nombre y gloria. Aleluya. Y eso no lo digo yo, eso dice la palabra del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mi alma te adora, Jesús. Es tiempo que nosotros empecemos a predicar lo que dice la palabra del Señor. Es tiempo que nosotros empecemos, amado hermano, a hablar lo que dice la palabra de Dios. Ya es tiempo que nosotros dejemos de dejar de entretener a las personas y engañar a las personas, amado hermano. El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a predicar la palabra. Señor, A tiempo y aleluya. fuera de tiempo. Si la palabra hace efecto en alguien, vea la gloria sea de Dios. Pero si no hace efecto, Él le dará cuentas a Dios. Santo, eres Jehová. Pero hay de aquellos que están predicando un evangelio diferente. Sí, Mi Señor. alma te adora, Jehová. Gracias, Padre. Hay de aquellos que están predicando que deben de vivir
y deben de andar en una senda diferente. Gloria a Jesús. Si solamente hay una senda, el Señor manda. Está hablando desde la antigüedad, está hablando desde Jeremías al pueblo a andar por las sendas antiguas. Hoy en día dicen, no, eso era para aquel tiempo, para el tiempo de los profetas y eso. ¿Quién le dijo eso a usted? Eso es una gran mentira del mismo diablo. Te adoro, Padre. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Imagínense que yo diga que soy cristiano, amado hermano, y ando con el mismo tumbado y ando como todos los mundanos. Hoy en día se andan hasta tatuados, amado hermano. Antes no eran tatuados, hoy se están tatuando, esclavizados por el mismo diablo. Mi alma te adora, Padre. Te adoramos. Y usted lo ve, amado hermano, no hay ni una diferencia el que no le sirve a Dios como el que le sirve a Dios. Y yo conozco un evangelio que liberta al que está esclavizado, amado hermano. El que ya se tatuó, el que no conocía a Dios, eso es otra cosa. Pero estoy hablando de gente que supuestamente, amado hermano, están en los caminos del Señor y van y deliberadamente y se ponen tatuajes y se ponen cuanta cosa hay y dicen que son cristianos. Te adoro, Padre. Santo. Mi alma te adora, Dios. Te adoro, Jesús. ¿A dónde iremos a parar? Mi alma te adora, Dios. ¿A la senda moderna? Santo. De ninguna manera, amado hermano. Durante nos quede fuerza, durante me quede fuerza, yo tengo que seguir predicando lo que yo aprendí desde el principio. Gloria. ¿Y qué es lo que yo aprendí, amado hermano? Una nueva vida en Cristo. Yo aprendí, amado hermano, aprendí a estar, amado hermano, en la senda antigua. Eso es lo que yo aprendí cuando yo me convertí en el año 87. Y no le digo, amado hermano, desde el año 83 que conocí al Señor porque no lo viví. Pero el año 87 para acá, cuando yo empecé a caminar verdaderamente los caminos de Dios, es de ahí para allá que yo cuento. Gloria a Dios, santo. Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Los apóstoles, amado hermano, le decía, y decía especialmente el apóstol Pablo, dice, te aconsejo que no te muevas fácilmente de lo que has creído, seguro, Te adoramos, Dios, aleluya, santo. de lo que hemos creído, de andar un evangelio, amado hermano, diferente, de andar un evangelio cristocéntrico, de andar un evangelio, amado hermano, que es un Santo ancla Dios. para aquel que cree, es andar en un evangelio, amado hermano, que cambia, es un evangelio, amado hermano, de poder, es un evangelio de victoria. Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy en día, amado hermano, se predica un evangelio de prosperidad. Se predica un evangelio de usted tener una buena casa. Y eso es bueno, porque yo no lo puedo decir que no es bueno. Pero, amado hermano, pero no hablan de la salvación, no hablan del arrepentimiento, no hablan, amado hermano, de un nuevo caminar, de una nueva vida en Cristo. Solo hablan, amado hermano, de lo que usted puede vivir y que le puede sacar al evangelio. Mas, sin embargo, lo mejor que usted le puede sacar al evangelio es la vida eterna. Lo mejor que usted le puede sacar al evangelio es una nueva vida en Cristo. Amado hermano, yo cuando no le servía al Señor estaba tan aborrecido que ya la vida no me tenía sabor, amado hermano. Y entonces cuando llego a los caminos del Señor, el Señor me cambia, el Señor me transforma, me da paz en mi corazón y ahora lo voy a cambiar. Gloria a Dios. Gloria a Te tu adoramos, nombre. Dios. No, Gracias, Padre. yo lo siento, que cambie quien quiera cambiar. Mi alma te adora, Dios. Dime fanático, lo que sea. Te adoramos. Dime legalista, como tú quieras decirme. Te adoramos, Jesús. Después que me diga el Señor que todavía estoy en la senda y que soy hijo de él, no me interesa lo que tú me quieras decir. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Prefiero alegar la palabra de Dios a que ser, amado hermano, a ser un corrompido, a ser un adúltero, amado hermano, porque ahora hasta el adulterio y la fornicación se está aplaudiendo, amado hermano. Ahora hoy en día todo el mundo puede venir a los caminos del Señor, esté como esté, amado hermano. Es decir, el Señor te recibe, esté como usted, pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una nueva vida, tiene que haber un nuevo caminar, porque la palabra de Dios te va a traer una nueva criatura. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Estamos en época, amado hermano, que ya no se puede predicar en contra del matrimonio del mismo sexo. Mira hasta dónde hemos llegado. Y esos son los que andan con la palabra de Dios. El
libro de Apocalipsis dice claramente, dice que maldito el hombre que se eche con el otro hombre. Así se lo dice claramente. Entonces uno no lo puede hablar, amado hermano, pero el Señor lo dice a través de su palabra. Si algún día me meto en problemas, amado hermano, pues entonces será por causa del Evangelio. Sí, Señor, aleluya. No es por mi propia opinión, eso es lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y Dios ama al pecador. Y Dios ama a este tipo de personas, pero tienen que convertirse. Y tienen que nacer en los caminos del Señor. Y hay salvación para ellos. Porque yo no puedo decir que no hay salvación para ellos. No practicaba lo mismo, pero estaba tan perdido como estaban ellos. Aleluya, gloria a Mi alma Jesús. te alaba a Dios. Entonces hoy en día quieren cambiar la palabra de Dios y quieren que nosotros cambiemos la palabra del Señor para volvernos como del montón. No. Por eso es que ellos mismos hacen con sus propios actos, hacen como el pueblo de Israel y dicen, no vamos a escuchar. ¿Quién es el que pierde? El Señor. El Señor no pierde. Para que tú lo sepas, si no lo sabes, el Señor tiene millares de ángeles que le adoran día y noche. Si tú no le quieres servir, tú te lo pierdes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si yo no le quiero servir, yo me lo pierdo. Te adoro, Dios. Gloria sea tu Te adoro, Dios. Aleluya. Santo eres Jehová. Porque el libro de Apocalipsis 1:7 dice que Él vendrá con sus santos de millares cuando Él venga de nuevo a esta tierra. Dice que vendrá con sus santos de millares, amado hermano. Tiene ángeles, amado hermano, que le dan la honra y la gloria a Dios, amado hermano. Tanto así es que el libro de Apocalipsis dice, amado hermano, que la adoración que se le da delante del trono de Dios es como estruendo de muchas aguas. Gloria a Dios, santo, aleluya. El ser humano se cree, amado hermano, que porque ellos no le quieren adorar a Dios, Dios está mendigando las alabanzas. Aleluya, aleluya. Te alaba Jesús. Y ve Dios. Y Dios lo que siente es compasión por nosotros, porque la palabra dice que se acuerda de que somos polvo. Porque la persona que piensa de esa forma es un ignorante, una persona que ignora que Dios es un Dios poderoso, es un Dios que puede crear millares y millares de ángeles y puede tener toda la alabanza y la gloria que Él quiera. Pero Él quiere que el ser humano reconozca, que Él con un ser imperfecto reconozca que hay un Dios, que hay un todopoderoso y que usted y yo nos dobleguemos hacia Él. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Te adoro, Jesús. Y es lamentable como el enemigo tiene esta humanidad. Esclavizados. Perdidos. Mi alma te alaba. Y es lamentable que la persona no quiere entender que Dios lo único que quiere es que nosotros recapacitemos, entendamos que hay una salvación, que hay una puerta abierta, que hay oportunidad de salvación, que el Señor siempre ha mantenido. Pero dice también el apóstol Juan que un día aquel que es juez, que aboga por nosotros hoy en día, se va a aquel que es abogado dice que se va a convertir en juez. Y cuando se convierta en juez ya no va a haber oportunidad para aquel que lo rechazó. Ya no va a haber oportunidad para nadie más. Entonces las personas como que son, como somos, mire cómo la verdad, como somos cabeciduros, entonces vamos a decir, Señor, ábrenos la puerta. Gloria sea tu nombre. Y mire que mucho sucede esto. Sucedió mira, hermano, para el diluvio, cuando Noé dice Noé dice que el Señor cerró el arca, muchos vinieron a tocar y Noé, ábrenos, sirve, ahora te creemos que va a llover. El libro de Mateo, capítulo 25, habla de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 dice que eran prudentes y 5 insensatas. Dice que las 5 que estaban preparadas entraron y después vinieron las otras 5. Señor, ábrenos. Te adoramos, Padre. Ábrenos la puerta que ahora tenemos aceite. Y el Señor le dijo, verdaderamente no te conozco. Gloria a Jesús. Qué triste estará eso, amado hermano. Personas que se creen que se van con el Señor y el Señor les diga, nunca te conocí. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Dios. Nunca. Santo, santo es Jehová. Nunca. En otras palabras, perdió su tiempo.
¿Por qué? Porque anduvieron en los caminos, se extraviaron y nunca preguntaron. Nunca se tomaron el tiempo de preguntar, ¿andaremos en la verdadera senda antigua? ¿Andaremos en el camino correcto? ¿No me habré extraviado yo? ¿No habrá cogido una izquierda de más? Yo soy bueno en eso, por eso que yo tengo que tener cuidado. A mí me dicen que cojo una derecha y cojo una izquierda. La pastora es testigo de eso. Y ella siempre está pendiente. Me dice, es a la derecha, no, y es a la izquierda. Yo entiendo siempre a la izquierda y cojo para el otro lado. Y así habemos muchos en los caminos del Señor, amado hermano, que si no es por la palabra de Dios, que nos dice, no, por ahí no es al otro lado. Mi alma te adora, Dios. Por eso que la palabra de Dios, amado hermano, nos saca de apuro a muchos de nosotros, si es que nosotros tenemos los oídos atentos a la voz de Dios. Señor, aleluya. El trabajo es nuestro de preguntar si estamos en el verdadero camino. Porque después que el Señor recoja su iglesia, amado hermano, ¿para qué entonces preguntar? Si nos quedamos, sabemos que andábamos en el camino equivocado, ¿para qué entonces preguntar? ¿Para qué? Si ya no hay oportunidad. Gloria a Dios. Pero no fue por falta de consejo, no fue por falta de la palabra, fue por culpa nuestra, por no escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios siempre habla a tiempo, siempre llega a tiempo a la vida del hombre. El hombre es el que se da importancia, amado hermano. Dicen, no, hoy no, de otro día. El Señor le dijo al pueblo de Israel, todo el día tuve mi mano extendida y nunca la quisiste. Dios, aleluya, gloria a Jesús. Me dejaste todo el día con la mano extendida, pasaste por el lado y como conmigo no es la cosa. Y esas actitudes son del mundo, amado hermano. Si alguien había arrogante aquí, antes de venir a los caminos del Señor, yo era uno. Decía, no, lo voy a hacer sufrir. Vamos a hacer sufrir a fulano de tal, como nos hizo lo que nos hizo, pues lo vamos a desquitar. Y así hacíamos con el Señor nos llamaba y nosotros decíamos, no. Después, cuando yo tenga tiempo, cuando yo goce mi juventud. Ay, Señor. Qué error tan grande, amado hermano. Y muchos tiempos y muchas veces estuve a punto de que me quitaran la vida. Si me hubiesen quitado la vida, amado hermano, ¿quién es el que se vio a lamentar en lo más profundo del infierno si no era yo? Usted sabe que hay personas que por desaprovechar la palabra de Dios y desaprovechar el llamado de Dios, muchas veces han perdido su vida y están en el infierno, amado hermano, arrepentidos y diciendo, ay, si yo hubiera escuchado, ay, si yo hubiera hecho lo cuando el Señor me llamó, ay, si hubiera hecho otra, pero ya es demasiado tarde el ay. Gloria a Dios, aleluya. La palabra que leyó nuestra hermana Ivonne, amado hermano, al comenzar dijo claramente el pasaje que a mí me encanta mencionar cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo alegró en uno de los salmos. Y eso se encuentra, amado hermano, en el libro de los Hebreos también. Y nosotros somos expertos, amado hermano, en hacernos importantes y escuchar y pasar por alto la voz de Dios. Gloria a Dios. Pueblo de Israel, amado hermano, dijo, por tanto, oír, naciones. Dice, y estén y temer. Oh congregación, lo que sucederá. Oí tierra, y he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Vive Dios. Y si usted quiere decir que eso fue específicamente para el pueblo de Israel, allá usted con Dios. Pero usted cree que el Señor va a seguir predicando y sigue predicando y se predica aquí, se predica en otro lado, se predica la palabra del Señor y el Señor nos va a llamar a cuenta, porque el Señor nos llamó a cuenta, amado hermano, y nos habló claramente. Esto sigue teniendo el mismo cumplimiento, el mismo validez que tuvo para el mismo pueblo de Israel, para como tanto aquel que no quiere escuchar la voz de Dios. Te adoro, Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón delante de la presencia del Señor, el Señor nos deja quietos. Dice, está bien.
La palabra dice que no para siempre contenderá con el hombre. Y el contender es que usted esté forcejeando, amado hermano, el que usted esté en riña con otro. Te adoro, Dios. Cuando el Señor se cansa, pues entonces después lo que hay nada más que es que usted y yo seamos llamados a cuenta. Y cuando el Señor nos llame a cuenta, ¿a dónde nos esconderemos? Entonces vamos a desear que las piedras nos sepulten de la presencia de Dios, para no llegar delante de la presencia de Dios. Yo no le estoy predicando para que usted le tenga miedo a Dios, porque Dios no es un ogro. Dios lo que quiere es que usted y yo lleguemos a cuenta, como le dijo el capítulo 1 de Isaías, verso 18, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tan sencillo como eso. Mi alma te alaba, Dios. Pero usted y yo tenemos que entrar a cuenta y tenemos que reconocer que hemos faltado y que hemos andado mal delante de la presencia de Dios. Santo Dios. Esto es sencillo. Usted escucha la voz de Dios o no la escucha. Pero al final del día, usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios. Sencillo. Así de que Dios le bendiga, Dios le guarde. La decisión es suya y espero que haga la correcta. Yo he hecho mi decisión de seguir al Señor y seguir batallando en la senda antigua. Dios le bendiga, le guarde. Gracias a Dios. Te adoramos, Jesús. Mi alma te Y adora. de Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu nombre, Alabado sea el Señor. ¿Qué decisión ha hecho usted? Santo. Alabado sea Gloria a el tu Señor, nombre, aleluya. Jesús. Gloria a Jesús. Hemos decidido seguir a Cristo. Alabado sea el Señor. Mantenernos parados en esa senda antigua. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Dios bendiga a nuestro pastor. El mensaje de la palabra del Señor. El altar está abierto. Si alguien tiene necesidad, gloria a Jesús, puede pasar. Busque la oración, alabado sea el Señor. No se vaya con necesidad a su hogar, alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. El Señor está aquí para suplir cada una de nuestras necesidades. Gloria a Jesús, estar atento, alabado sea el Señor. Y si por casualidad nos hemos detenido un poquito, alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Jesús, sabiendo, gloria a Jesús, lo que tenemos que hacer. Pero nos hemos detenido, alabado sea el Señor, y no queremos pararnos nuevamente en el camino, aunque nos los estén avisando. El Señor nos ha hablado una vez más. Gloria a Jesús. Tenemos que volver, gloria a Jesús, a ponernos en cuenta, alabado sea el Señor. Tenemos que volver a pararnos, alabado sea el Señor, en la senda antigua, en lo que Dios requiere de nosotros, alabado sea el Señor, en lo que Dios demanda de cada uno del pueblo. Alabado sea el Señor, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Jesús. Mi alma te alaba. Mientras el pastor predicaba, mi mente se iba al himno que dice: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Sino a ti, alabado sea el Señor, aleluya. Gracias, Oh, gloria a Padre. Jesús. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba a ti, Jehová. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Eres Dios, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Jesús, gloria, 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 gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Aleluya. Señor, yo pongo mis manos sobre tu Gracias, vida. Qué lindo eres, Señor, aleluya. Ella Qué pide, lindo tú maravilloso eres, Dios, Espíritu fortaleza Santo. de parte tuya. Oh, te alabo, Señor, te Que adoro, tu Dios. espíritu, maravilloso Dios, Señor, sea edifica mi alma, Jesús, aleluya. Mi alma te Qué lindo adora. eres, Dios. Espíritu de Dios, glorifica Santo, 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 Ella fuera, Dios santo. mío, ver, Dios mío. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Espíritu, Dios. Oh, gloria a Jesús. Para ti no hay Mi nada alma te imposible. alaba, Señor. Para ti no hay nada que Padre de maravilloso. Aleluya. Glorifícate, maravilloso. Mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber la profundidad. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma Tanto te tiempo yo alaba. pensé, todo se detuvo aquí. Oh, te adoro, Jesús. Aleluya. Eres lindo, eres lindo y maravilloso. Esa voz oí, me dijo levántate y te mostraré
te mostraré lo que tengo para ti. Aleluya, como nosotros confiamos en Él. Alabado sea el Señor. Él confía que no le vamos a defraudar. No vamos a fallarle. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Dios bendiga nuevamente a nuestro pastor. Aleluya. Los anuncios de mañana. Gloria a Jesús. Recuerden que tenemos un servicio misionero a nivel conciliar. Va a venir la iglesia, ¿verdad? La iglesia del Madre, la iglesia del concilio de Conérico, de Leominster, de Worcester. Alabado sea el Señor. Nosotros aquí llegué tempranito, alabado sea el Señor, para que puedan tener, ¿verdad?, la sillita. Alabado sea Jesús. Vamos a gozarnos, vamos a gozarnos en el Señor. Alabado sea Jesús. El culto misionero